Jaime Hernández, periodista también de larga trayectoria, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que se transmite diariamente en su canal de YouTube, No Apto para Cínicos, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y gran amigo de Sin Censura. Pues ayer intercambiábamos mensajes, Jaime, hablando precisamente de esto, pues que no se sostiene. Como no se sostenía el reportaje aquel que llevó a la oposición a desatarlo de narcopresidente, no se sostiene esto de la lista de la que habla Tim Golden, pero al final, pues es mi opinión. Escucho tus comentarios. Buenos días, Jaime. Buenos días, señores. Oigan, no sean así, no le echen montón al pobre Timmy. Pobre Timmy, hombre, pues hombre, quiere recuperar la época de su fama cuando era uno de los niños consentidos de Carlos Salinas de Gortari, quiere volver al estrellato con estas historias infladas. Y, me encanta el análisis, estaba escuchando el análisis de Ernesto Paco Cruz, lo ha diseccionado perfecto. Efectivamente, es una, una historia tan torticera, con carente de tantas cosas, no se sostiene. Pero además, yo comentaba ayer que este tema de lo que más me preocupa a mí es que, primero, confirma que sus fuentes siguen siendo las mismas, ¿no? Arturo Sarucán, un hombre que es un traidor desde mi punto de vista, siempre ha apostado en contra de, no solamente de la 4T, sino de su propia nación, ¿no? Sino que también parte de esta lista fue confeccionada por dos elementos de la DEA, en 2019, ¿no? Y entre nada más hacerle caso a dos elementos funcionarios de la DEA que además odiaban al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente López Obrador fue quien les puso una hasta aquí, ¿no? Pero lo preocupante es que uno de ellos está esperando la confirmación para ser el nuevo administrador, el nuevo jefe de la DEA. Se llama Terrence Cole. Terrence Cole está esperando la confirmación del Senado, y este Terrence Cole fue quien, junto con Matthew Donahue, le proporcionaron, supervisaron la recolección de esta lista desde el 2019. Entonces, que un tipo como Terrence Cole, que participó en la elaboración de esta lista, y además que con animosidad, odiaba a López Obrador, que vaya a ser el próximo director de la DEA, dices, híjole, ¿no? Está de verdad. Y, en fin, pero yo creo que este es un material que yo creo que incluso ya la mirada de gente no tan especializada dice, no, esto no se sostiene, puras fuentes anónimas, puras insinuaciones, y además el reconocimiento del propio Tim Golden de que en algunos especialistas le han dicho que, fíjense bien, dicen, algunos funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores, expresaron su preocupación por el último plan de la Casa Blanca. Señalaron que el estándar de prueba requerido tanto para la cancelación de visas como para las sanciones del Tesoro es muy inferior al de un juicio penal. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado con este tipo de requerimientos, de estándares que aplican la administración Trump. Y por eso mismo, desde que se canceló el visado de la gobernadora de Baja California, nosotros hemos tenido extrema cautela, porque ya sabemos, y lo ha mencionado el maestro Paco Cruz, la cancelación de visas contra Oscar Arias, la cancelación de visas contra Gustavo Petro. Estamos en unos tiempos, estamos en territorios nuevos en los que la cancelación de una visa no equivale inmediatamente, automáticamente, a gente que está colaborando o que tiene vínculos con el narcotráfico. Por otro lado, a mí me llama la atención, tal parece que se ponen de acuerdo, que Anabel Hernández pues ya anda manejando por cierto, ya debutó
con inteligencia artificial, manejando su programa y toda la cosa. Y con este tono, ya saben, ¿no? Porque Anabel Hernández es muy teatral, ¿no? Era la noche del día, quién sabe qué, y en una camioneta negra que iba circulando por una carretera, inmediatamente fue rafagueada por el fuego. Nadie se sabía bien a bien quién había dentro. Intenta meterle literatura, ¿no? Según ella. Pero dentro de esa camioneta estaba un tal Onofre, quién sabe qué, que era miembro de Morena, y ella lo presenta como el testigo clave, para que se sepa que ese testigo clave que mataron quién sabe quién, era la clave para saber el vínculo de López Obrador, de Morena con el narco mexicano. Y entonces uno dice, oye, ¿en serio? Otra vez vuelven a la cargada casi al mismo tiempo Timmy Golden, el Timmy Golden y la Anabel Hernández. Y claro, a mí me sorprendió, y esto, ya ves que el maestro Paco el Hermoso, que tiene, que tiene voz de profeta, decía desde ayer, vamos a ver mañana, toda esta embestida de fuentes conservadoras diciendo, ya ven, es cierto, Timmy Golden ha vuelto a desnudar a la 4T, Timmy Golden apunta hacia lo más alto, ¿no? Y yo digo todo esto, yo francamente, yo no le voy a creer un sinvergüenza como Tim Golden, un tipo que carente ya de escrúpulos. Yo creo que debería de regresar los Pulitzer, y yo creo que nadie mejor que López Obrador sabía neutralizar a este tipo de cucarachas informativas. Déjenme poner algo sobre la mesa porque se me viene a la mente. Si hubiera relación de políticos con el narco, ¿por qué les quitarían las visas en lugar de apañarlos en Estados Unidos? Ya demostró la autoridad estadounidense que no le tembló la mano para arrestar a Genaro García Luna, para llevarlo a juicio y hasta para sentenciarlo. ¿Alguien se ha preguntado qué efecto tendría quitarle la visa a un político que consideran que está aliado con el narco? No, o sea, me parece absurdo. Me parecería lo más lógico es decir, venga, y aquí nos los chingamos. No sé, pero mi querido Paco, también escucho tus comentarios sin pelos en la lengua, sin censura. A ver, Vicente Jaime, buenos días. Mira, el problema no es ese. Estados Unidos lo puede hacer y lo va a hacer cuando se le pegue la gana. Todo mundo lo sabe. No, el problema con la prensa mexicana y con algunos funcionarios en Washington, más allá de Terrence Cole y Matthew Donahue, que ellos conocen que en 2019, 20, 21, la corrupción de la DEA aquí estaba en su apogeo, que termina con el despido de su jefe. No, va más allá de eso. Mira, este, la cuestión es intentar golpear, desestabilizar, moverle los cimientos a la 4T. Todo el mundo lo sabe, va. Si Estados Unidos tiene algo contra ti, no solo tienes que ir a la frontera, te vienen por ti, va. Le habrían presentado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o a la justicia mexicana a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores un pliego petitorio o una solicitud de captura con la petición de extradición. Y lo hacen inmediato o esperan. ¿Cuántos gobernadores mexicanos no van a Estados Unidos? Muchos, como lo hacemos nosotros, va, es un país que está ahí a la vuelta, que es ya lo dice Jaime bien, el hermano siamés. Acaba de ir Gerardo Fernández Noroña a Europa, acaba de ir a donde sea salimos, pero salimos más a Estados Unidos. Así que Estados Unidos te puede detener. No, el problema no es ese, Vicente. Hay una campaña permanente yo digo no, ahora es desde 2018 y nunca la van a soltar. Y van a utilizar a quien sea para golpear, en este caso a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo,
y para sembrar la semilla de la desestabilización. Tanto Tim Golden como Anabel Hernández, como Alito Moreno, el que tú quieras, el que tú quieras, ¿qué están haciendo? Están intentando golpear para incitar, esa es la palabra, para incitar una intervención armada de Estados Unidos, al que le busques. No han hecho nada. Anabel acaba de matar a su principal testigo, ese que podía vincular al presidente López Obrador con el narcotráfico. Tim Golden nos acaba de regalar una lista salida del más profundo de los anonimatos, y Reforma lo acaba de replicar. Entonces, lo que estamos viendo es una prolongación de un movimiento para desestabilizar a la 4T de todo mundo. Yo nunca había visto, y seguramente Jaime tampoco, tú tampoco, Vicente, que tantos periodistas quisieran ser el protagonista de la nota. O sea, ya no es la nota el protagonista, es el periodista, ya no es el funcionario, ya no nada, son los periodistas. Más allá de que estemos divididos o peleando, lo que sea, los periodistas queremos ser protagonistas, queremos ser el primero que le pega a, el primero que desestabiliza a, pero la verdad es que es eso, el fin último o el objetivo es golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, agarrarla de tiro al blanco, de piñata, como decimos aquí, y finalmente influir. ¿Lo van a lograr? No. La presidenta ha tenido el temple para lidiar con todos esos problemas. Si estuviéramos en la fiesta taurina o en la fiesta brava, diríamos que le ha dado capotazos a todo mundo y lo ha librado bastante bien. De pronto tienes también sus cosas la presidenta, pero la verdad es que ha lidiado bastante bien. Ahora tiene que lidiar con el gobierno de Estados Unidos, con personajes como Stephen Miller también, que es el artífice de la política migratoria que hay, tiene que lidiar con todo. Pero la prensa en lo que está, y hablo de la vieja prensa, de los viejos medios de comunicación, están en el papel que tienen desde 2018. Todavía no superan que Andrés Manuel López Obrador les ganó, y menos superan que gracias a las políticas que creó, que formó, que impuso, en 2024 la 4T les volvió a ganar, pero no solo les ganó, los aplastó, ganó el Congreso de la Unión completito, y ganó la presidencia de la República como nunca se imaginaban, se impuso al New York Times, al Wall Street Journal, se impuso a todo mundo. Entonces, ¿qué hay hoy? Para mí hay un ánimo revanchista, un ánimo de venganza, pensando que Claudia Sheinbaum Pardo es más débil y pensando, y eso verdaderamente sí lo quieren, lo desean, que Estados Unidos, o que Donald Trump, para ser preciso, que Donald Trump despierte un día, despierte y diga, sí, vamos a ordenar una incursión armada a México. Eso están deseando, eso están esperando personajes como Arturo Sarucán, que es la fuente, Alito Moreno, Ricardo Anaya, Marco Cortés, Claudio X González, que anda, por ejemplo, de muy bajo perfil ahora, pero todos esos están esperando eso, Vicente. Están esperando que Donald Trump ordene una incursión armada a alguna zona de México, que ordene algún ataque con misiles. Eso es todo el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque no hay una oposición real en este país. Bueno, no hay oposición. Hay algunos vividores en el PAN, algunos vividores del PRI, pero no hay vividores de Movimiento Ciudadano, que ya lo vimos en Jalisco también, están vinculados al narcotráfico. Pero no hay oposición. No hay oposición, entonces, ¿qué están esperando? Están hincados rezándole a San Donaldo Trump, Vicente y Jaime. Y yo les pregunto, ¿qué piensan del agarrón, del encontronazo por el tema de la portada de la primera plana de la jornada? Y lo pregunto en el mejor de los ánimos, porque también veo a aliados que se están sacando unas opiniones y unas notas. Estaba leyendo en el Reforma
a Carlos Pérez Ricard, este personaje cercano a al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, y dice Pérez Ricard: capos negociando penas en Washington, gobernadoras con visas revocadas, jueces extranjeros dictando castigo. México ya no imparte justicia, la subcontrata. La justicia que de verdad importa se dicta en cortes de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? Bueno, a lo mejor lo entendería. Está abonando a la reforma al Poder Judicial. Pues yo lo tomo como golpecitos también, madracitos, ruido. Y bueno, pero yo soy muy mal pensado. ¿Qué les puedo decir? Mi querido Jaime, mi querido Paco, les pregunto a ustedes, en este contexto de tanto madrazo, de tanto ruido, ¿qué piensan? Porque ayer la presidenta fue durísima con la jornada, porque Jesús Ramírez Cuevas fue durísimo con la jornada, porque el propio Epigmenio Ibarra fue durísimo con la jornada de izquierda. Y bueno, andamos peleándonos de quién tiene la razón. Yo creo que es responsabilidad del que publica lo que publica, pero al final es solamente mi opinión. Si se lo chamaquea a uno su fuente, pues de modo que le diga: presidenta, me chamaqueó mi fuente o leí mal el comunicado, que creo que es el caso. Nos fuimos con la finta muchos. Eh, no sé, no sé. Y lo que venga hoy, porque la presidenta, estoy seguro, no se va a quedar callada ante esta nueva joya del periodismo de Tim Golden. Mi querido Jaime, escucho tus comentarios. No, yo creo que en el caso específico de la jornada fue muy oportuna este llamado de la presidenta ayer, en el sentido de que todos los medios, ya sea los llamados tradicionales o los youtubers, entre los cuales me incluyo, aunque tengo que reconocer que, por ejemplo, el maestro Paco y yo somos una especie de híbridos medio raros, ¿no? Pero a donde voy es que la presidenta hizo un llamado a la responsabilidad, ¿no? Porque, y yo creo que era un llamado pertinente, entre otras cosas, porque, y tiene razón, toda la razón del mundo, la presidenta. Yo comentaba ayer con el maestro Paco, porque, pues es que lo que pasó con la jornada básicamente fue un error de oficio, de improvisación, de decidir a las prisas. Y yo comentaba con el maestro Paco Cruz ayer que yo creo que es por parte de nuestra formación, ¿no? Nosotros ya llevamos tantos años en este oficio que es parte de nuestra formación. Cuando, por ejemplo, cuando era corresponsal en Washington, alguien podía susurrarme al oído: oye, ¿ya te enteraste de que pues está pasando esto? Y era una noticia gorda, ¿no? Pero yo, en lugar de ponerme luego a teclear esa noticia en caliente, lo que hacía era contrastar esa versión, buscando contrastarla, compulsar esa versión con otras 2 fuentes distintas, ¿no? Que ya es un hábito del viejo oficio. No te puedes lanzar como gordo en tobogán, decir: "Ay, este está buenísimo, órale, órale, a lo que da". No, 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 no. Tienes que corroborar. Y además, el pecado que cometió ayer la jornada es que, a pesar de que Palacio Nacional se les advirtió que esa foto no correspondía a lo que estaba publicando ICE, la oficina de ICE, que es Inmigración y Aduanas, porque mira, hay que saber leer los comunicados de ICE. Mira, por ejemplo, que el problema con la gente de ICE es que tienes tú que saber, por ejemplo, el último párrafo dice: la colaboración entre ICE, es decir, Inmigración y Aduanas, HSI. ¿Qué es HSI? HSI es la Agencia de Inteligencia de Homeland Security, y el gobierno mexicano ayuda a detener narcóticos, la producción de narcóticos en su misma fuente, previniendo así que drogas mortales sean trasegadas a través de nuestras fronteras y nuestras calles, y haciendo las comunidades más seguras. Entonces, este párrafo te dice un montón de cosas.
y entonces tú como reportero dices, a ver, aquí ya me están diciendo que ICE y la Agencia de Inteligencia de Departamento de Seguridad Interna, que siempre quieren hacer puntos, van a querer llevarse el protagonismo en esta nota. ¿Qué es lo que yo hago? Digo, no, esto me suena raro. Llamo inmediatamente a seguridad, contrasto con Palacio Nacional, porque la jornada se supone que tienen acceso directo, no directo a la presidenta, pero sí a quien maneja la prensa. Y una llamada, solamente una llamada, o hacerle caso a la presidenta, les habría salvado de este jalón de orejas, ¿no? Entonces yo creo que fue un problema de oficio, alguien improvisó ahí, se descuidaron. Si fuéramos bondadosos, diríamos, bueno, al mejor cazador se le va la liebre, pero es imperdonable a estas alturas. Estamos hablando de La Jornada, que es uno de los diarios más añejos, más respetados por la izquierda. Estamos hablando de La Jornada, que recibe importantes cantidades de dinero en materia de publicidad del gobierno. No se valen este tipo de errores, ¿no? Entonces, no sé si ya vieron la edición hoy de La Jornada. No, parece que el jalón de orejas, no, ahora no se les va nada en la primera plana. Hay el matiz, cuidaron hoy el matiz en todo, porque se ve que les funcionó el jalón de orejas desde Palacio Nacional, pero insisto, no se pueden permitir este tipo de errores, sobre todo en el contexto histórico en el que nos encontramos. Yo creo que esto te demuestra que los medios tradicionales, incluso los más respetables, son falibles, fallan, ¿no? Y hay veces que los medios de nueva cuña, como pueden ser los youtubers, las redes sociales, incluso tienen más rigor a la hora de manejar una información. ¿Por qué? Porque la gente que no es tonta, dice, no, ya voy a tener cada vez más cuidado a la hora de ver La Jornada. Prefiero informarme a través de fulanitos en las redes sociales, porque les merece más confiabilidad y credibilidad. Eso es triste, ¿no? Ahora, en un punto y aparte, quería decir yo lo siguiente a propósito de lo que comentaba el maestro Paco Cruz, de cómo se están confeccionando estos planes desde la Casa Blanca, a cargo de un personaje tan realmente que transpira, que rebosa odio hacia México y hacia los migrantes. Me refiero a Stephen Miller y a un loco como Sebastián Gorka, que es un tipo que ya desde cuándo está proponiendo intervenir en México. Yo quisiera hacer la siguiente reflexión. ¿Se han dado cuenta que en este último viaje, en esta última gira de Donald Trump a Oriente Medio por Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes, ya cambiaron las prioridades en materia de política exterior? Ya hay una nueva doctrina. Fíjate, por un lado, la Casa Blanca con Stephen Miller dice, vamos a elaborar una lista negra. Oye, pero no tenemos prueba alguna. No, pero son mexicanos, son corruptos por naturaleza, les gusta la droga, no, vamos a incluir a todos, incluidos al presidente López Obrador. Oye, pero no se le ha encontrado nada. Sí, pero vamos a elaborar lista. Y mientras tanto, mientras estos elaboran su lista sin tener la certeza de que el Morena, que López Obrador, que el Morena, incluso que la gobernadora de Baja California tengan participación directa con el negocio del narco, al mismo tiempo, Donald Trump le estrecha la mano a dos criminales como Mohammed bin Salman, el máximo líder en Arabia Saudita, un tipo que fue responsable de tasajear, de asesinar. Saben que a este periodista de origen saudita que colaboraba con Washington Post, cuando va a Estambul a renovar su visado, papeles, pero mejor dicho, porque él era ciudadano saudita, al consulado, lo atrapa un equipo de sicarios, lo amarran, en vida lo empiezan a descuartizar, en vida. Y esta salvajada se la perdona a Estados Unidos. Y además, Mohammed bin Salman es conocido porque arrestó durante horas a las familias más ricas, algunas de sus opositores políticos los encerró, les quitó todas sus fortunas, mandó a asesinar a varios. Es un asesino. Y luego, el otro tipo,
Mohamed al-Shara, el nuevo presidente de Siria, que fue miembro de Al-Qaeda, o sea, un sanguinario criminal, y con ellos se reúne, les da la mano. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que en Qatar, que en Arabia Saudita, Donald Trump no ha ido solamente a decirles hola, ¿cómo están? No, acuérdense que Arabia Saudita, Qatar y todos ellos, Qatar le va a regalar un avión de $600 millones, Arabia Saudita y Qatar y otros emiratos le han permitido la construcción de unos megahoteles lujosísimos a Donald Trump, con unas condiciones impresionantes. Gran parte de la nueva riqueza de Donald Trump proviene de Arabia Saudita, proviene de Qatar, proviene de los Emiratos Árabes. Ahí no hay disquisiciones de carácter ético y moral. Ahí sí no, la Casa Blanca no se preocupa por eso, ¿no? Entonces, aquí hablo yo de un doble estándar. Por un lado, Donald Trump saluda, le rinde pleitesía a estos criminales, y por otro, se pone en plan exquisito, sin tener todas las pruebas, a decir, oye, pues es que es posible. ¿Se acuerdan que desde que inició la administración de Donald Trump se emitió una lista confeccionada por el equipo de esta Caroline Leavitt, que es una muy entusiasta portavoz, pero es una ignorante total, en la que señalaba que el gobierno de Claudia Sheinbaum tenía vínculos con el narco, y señalaba el caso de Genaro García Luna? De ese tamaño es el desconocimiento, de ese tamaño es la irresponsabilidad. Y a mí me parece, yo por eso, yo no tengo dudas en decirle a Timmy Golding que es una cucaracha informativa que recoge la basofia que le susurra al oído Arturo Sarucán o ex miembros o funcionarios de la DEA para elaborar sus listas negras, y mientras tanto que Donald Trump se la pase chachipiruli en Oriente Medio. A mí, la verdad, me asquea. Y además, porque mientras se enriquece aún más Donald Trump, no hace nada en absoluto para pedir la paz en Gaza y Cisjordania, donde se está cometiendo un genocidio sin precedentes, queridos. Así es, estamos a punto de iniciar con la Mañanera del Pueblo, de esas que uno espera con ansias. Veo, y qué bueno que así es, que Julio Astillero está en primera fila, que regresó a la Mañanera, que participó en la tómbola, y estoy viendo que está en primera fila, y esto genera las cosas que solo se dan en ese ejercicio circular que inició Andrés Manuel López Obrador y que ha continuado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que todo apunta a que será una mañanera con fuegos artificiales, si es que así me permiten expresarlo. Mi querido Jaime Hernández los espera a las 2 de la tarde en No Apto para Cínicos, a través de su canal, que así se llama, No Apto para Cínicos, 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, @Jaime Journo en X, antes Twitter. Maestro Paco, ¿con qué cierras? Y por favor también no se te olvide las redes sociales, por favor, maestro. Vicente, mira, cuando dicen que si Estados Unidos es el que está administrando la justicia en México o el que la está impartiendo, yo nada más le recuerdo que el tratado de extradición se firmó en 1978, es decir, cuando la 4T no estaba ni naciendo, ni siquiera existía en el más profundo de los pensamientos de nadie. Y ha habido narcos allá como Juan García Ábrego, que no tiene nada que ver con la 4T, o Ciel Cárdenas Guillén, Benjamín Arellano Félix. Así que esa justicia de Estados Unidos se imparte desde 1978, Vicente. Y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Aquí estoy pendiente, Vicente. Jaime, nos vemos al rato. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco, te mando un abrazo, Jaime. Prepárense porque va a haber mucha información este fin de semana. Lo puedo ver, lo puedo pronosticar. Y por favor, no se lastimen en el duelo de bastonazos con Norman Pearl esta noche. Le mando un saludo a Norman también, que me ha mandado saludos. Gracias, Paco. Gracias, Jaime. Y a usted que nos está viendo y escuchando, le pido que nos ayude.